Hola a todos y sean cordialmente bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la biografía de Nabucodonosor II. Fue uno de los monarcas más importantes del mundo antiguo, recordado tanto por sus conquistas como por sus grandes obras en Babilonia. Bajo su gobierno, este imperio se consolidó como la principal potencia del antiguo Cercano Oriente, destacando por campañas como la destrucción de Jerusalén y su dominio sobre gran parte del Levante. Además de su papel militar, también fue un gran constructor, asociado a monumentos emblemáticos como la Puerta de Istar y, según la tradición, los jardines colgantes de Babilonia. Ahora sin más preámbulo disfruta de su biografía. Nabucodonosor nació alrededor del año 642 a.C., en la región de Caldea, actualmente en Irak. Nabucodonosor fue el hijo mayor de Nabopolassar, fundador del imperio neobabilónico. Esto se confirma por las inscripciones de su padre, que lo nombran explícitamente como su hijo mayor, así como por las propias inscripciones de Nabucodonosor, donde se presenta como el primer hijo, el principal, y el heredero legítimo. El imperio neobabilónico se formó a través de la rebelión de Nabopolassar contra el imperio neoasirio, lo que permitió liberar a Babilonia tras casi un siglo de dominio asirio. Esta guerra terminó con la destrucción total de Asiria, y aunque el nuevo imperio fue poderoso, también nació de forma apresurada y con cierta inestabilidad política. El origen de Nabopolassar no está del todo claro, ya que nunca lo especificó en sus inscripciones. Algunos historiadores lo han considerado caldeo, otros asirio o incluso babilonio. A pesar de la falta de certeza, el término dinastía caldea sigue utilizándose para referirse a su familia, y también se emplea imperio caldeo como nombre alternativo del imperio neobabilónico. Independientemente de su origen, Nabopolassar estuvo estrechamente vinculado a la ciudad de Uruk, situada al sur de Babilonia. Es posible que perteneciera a su élite antes de convertirse en rey, y hay indicios de que su familia provenía de allí. Por ejemplo, las hijas de Nabucodonosor residieron en esa ciudad. En 2007, Michael Hurza propuso que Nabopolassar pertenecía a una influyente familia política de la ciudad de Uruk. Según esta teoría, un gobernador llamado Kudurru, cuyo cuerpo fue profanado por actividades antiasirias de sus hijos, podría identificarse con un funcionario destacado de Uruk bajo Asurbanipal. Uno de esos hijos podría haber sido Nabopolassar. Esta hipótesis se refuerza por el hecho de que Nabucodonosor aparece desde muy temprano como sumo sacerdote del templo de Ana en Uruk, donde también era llamado Kudurru. Además, otro posible hermano, Nabuzum-Ukin, aparece como general destacado bajo Nabopolassar. La carrera militar de Nabucodonosor comenzó durante el reinado de su padre. Participó en la campaña para tomar Harrán, donde resistía a Zuru-Bajit II, último gobernante del estado neoasirio remanente. La derrota de este en el 609 a.C. marcó el fin definitivo de la monarquía asiria. Durante este periodo, Asiria se había aliado con Psamético I y luego con Necao II, quien intentó restaurar el poder asirio. Sin embargo, Egipto terminó enfrentándose directamente con Babilonia por el control del Levante. La mayor victoria de Nabucodonosor como príncipe heredero ocurrió en la batalla de Carquemis. En esta batalla, derrotó de forma decisiva al ejército egipcio, asegurando el dominio babilónico sobre Siria y el Levante. Esta victoria convirtió al imperio neobabilónico en la principal potencia del Cercano Oriente. Poco después de esta victoria, Nabopolassar murió. Nabucodonosor, que aún estaba en campaña, regresó rápidamente a Babilonia y fue proclamado rey. La rapidez de su regreso probablemente se debió al riesgo de que alguno de sus hermanos intentara reclamar el trono, aunque finalmente no hubo rebelión. Uno de sus primeros actos como rey fue organizar el entierro de su padre con gran solemnidad. Luego regresó al Levante para continuar sus campañas militares. En los primeros años de su reinado, Nabucodonosor llevó a cabo diversas campañas. En el 604 a.C. conquistó Ascalón,
destruyéndola completamente. Posteriormente realizó campañas en Siria y otras regiones, consolidando su control mediante tributos y sometimiento de ciudades. En el 601 a.C. intentó invadir Egipto, pero la campaña fracasó, con grandes pérdidas para ambos bandos. A pesar de esto, logró frenar temporalmente la influencia egipcia en el Levante. En el 598 a.C., Nabucodonosor atacó el reino de Judá y tomó Jerusalén. El rey Joacim murió durante el asedio y fue sucedido por Jeconías, quien fue capturado y llevado a Babilonia. En su lugar, Nabucodonosor instaló a Sedequías como gobernante. Jeconías permaneció en Babilonia, donde continuó siendo reconocido como rey de Judá en registros administrativos, recibiendo provisiones en la corte babilónica. De este modo, Nabucodonosor no solo consolidó el imperio heredado de su padre, sino que lo expandió y lo convirtió en la gran potencia dominante de su tiempo. En el 597 a.C., el ejército de Nabucodonosor II partió nuevamente hacia el Levante, pero no parece haber participado en ninguna actividad militar relevante, ya que regresó poco después de alcanzar el río Eufrates. Al año siguiente, Nabucodonosor marchó junto con sus tropas por el río Tigris, para enfrentarse a los elamitas, aunque no llegó a producirse batalla alguna, pues estos se retiraron por temor cuando el ejército babilónico se encontraba a apenas un día de distancia. En el 595 a.C., Nabucodonosor permaneció en Babilonia, pero tuvo que enfrentar una rebelión interna. Logró derrotar a los insurgentes, y las crónicas indican que el rey pasó a espada a su gran ejército y venció a su enemigo. Poco después retomó las campañas en el Levante, donde obtuvo abundante tributo, y en el 594 a.C. volvió a marchar hacia esa región. Hubo varios años sin actividad militar destacada. En particular, en el 600 a.C. Nabucodonosor permaneció en Babilonia, justificándose su estancia en las crónicas por la necesidad de reparar sus numerosos caballos y carros. Algunas de sus campañas victoriosas difícilmente pueden considerarse grandes logros. La incursión contra los árabes en el 599 a.C. no fue significativa, y ni la retirada de los elamitas ni la victoria sobre el reino de Judá se resolvieron mediante enfrentamientos decisivos en el campo de batalla. Como resultado, el balance militar de Nabucodonosor tras el fracaso de su invasión de Egipto fue relativamente pobre, lo que tuvo consecuencias geopolíticas importantes. Según la Biblia, en el cuarto año de Sedequías, los reyes de Amón, Idom, Moab, Sidón y Tiro se reunieron en Jerusalén para considerar una rebelión contra el dominio babilónico. Los registros contemporáneos también reflejan señales de debilidad en el control de Babilonia. La rebelión interna anteriormente mencionada y la ejecución de un hombre en Borsippa por romper su juramento al rey muestran tensiones internas. El propio Nabucodonosor actuó como juez en ese caso, lo que evidencia la gravedad de la situación. Además, las relaciones con los medos parecían deteriorarse, con registros que mencionan a un desertor medo acogido en la corte y textos que comienzan a describir a los medos como enemigos. Hacia el 594 a.C., el fracaso en Egipto y la falta de victorias contundentes hacían que Babilonia fuera vista por algunos contemporáneos más como una amenaza aparente que como una potencia sólida. Desde su nombramiento, Sedequías buscó el momento adecuado para liberarse del dominio babilónico. Tras la muerte del faraón Necao II en el 595 a.C., Egipto retomó su intervención en el Levante bajo Psamético II y Apries, quienes fomentaron las revueltas antibabilónicas. El fracaso de la invasión babilónica de Egipto en el 601 a.C. probablemente contribuyó a alentar estas rebeliones. En el 589 a.C., Sedequías dejó de pagar tributo a Babilonia, y Tobaal III hizo lo mismo. En el 587 a.C., Amón, Edom y Moab también se rebelaron. En respuesta, Nabucodonosor lanzó una campaña decisiva, conquistó y destruyó Judá en el 586 a.C. Este hecho marcó uno de los momentos más importantes de su reinado, con la destrucción de Jerusalén, el fin del reino y el inicio del cautiverio babilónico,
durante el cual gran parte de la población fue deportada. Las excavaciones arqueológicas confirman la destrucción de Jerusalén y sus alrededores. Es posible que Nabucodonosor aplicara una política de devastación sistemática para impedir que Egipto volviera a ejercer influencia en la región. Parte de la administración local fue mantenida bajo el gobernador Gedalías, que gobernó desde Mizpa bajo supervisión babilónica. Según la tradición, Sedequías intentó huir pero fue capturado en Jericó. Fue llevado a Ribla, donde presenció la ejecución de sus hijos antes de ser cegado y enviado prisionero a Babilonia. La campaña contra Judá fue inusualmente larga para los estándares mesopotámicos, con un asedio a Jerusalén que pudo durar entre 18 y 30 meses, mucho más que las campañas habituales. Esto podría indicar dificultades militares o, por el contrario, una mayor estabilidad interna que permitió a Nabucodonosor sostener un asedio prolongado. Tras la caída de Jerusalén, Nabucodonosor se enfrentó a nuevas tensiones en el Levante. El faraón Apries parece haber intentado intervenir nuevamente en la región, incluso atacando Sidón y enfrentándose a los tirios. Sin embargo, estos éxitos egipcios, si ocurrieron, debieron ser temporales. Tiro se había rebelado casi al mismo tiempo que Judá. Nabucodonosor decidió someterla, iniciando un prolongado asedio que, según algunas fuentes, duró hasta 13 años. La ciudad tenía una particularidad estratégica, una parte estaba en tierra firme y otra en una isla a cierta distancia de la costa. Los babilonios lograron destruir la parte continental, pero la ciudad insular resistió. Finalmente, el conflicto con Tiro se resolvió mediante un acuerdo. La ciudad continuó gobernada por reyes locales, aunque bajo control babilónico más estricto. Con el tiempo, Tiro se convirtió en un importante centro para las operaciones militares de Babilonia en la región. Según algunas tradiciones, Itobaal III fue depuesto y llevado a Babilonia, siendo reemplazado por otro gobernante llamado Baal II. De este modo, aunque Nabucodonosor no logró someter completamente todas las ciudades por la fuerza, consolidó su dominio mediante una combinación de guerra, destrucción selectiva y acuerdos políticos. Es posible que Nabucodonosor hiciera campaña contra Egipto en los años 568 y 567 a.C., dado que una inscripción babilónica fragmentaria de ese periodo menciona explícitamente a Egipto y posiblemente también el nombre de Amasis II. Una estela de este faraón, correspondiente al cuarto año de su reinado en 567 a.C., también fragmentaria, podría describir un ataque combinado terrestre y naval por parte de los babilonios. La evidencia más reciente sugiere que los babilonios lograron inicialmente cierto éxito, llegando a establecerse en territorio egipcio, pero finalmente fueron rechazados por las fuerzas de Amasis. En cualquier caso, si Nabucodonosor emprendió esta campaña, terminó en fracaso, ya que Egipto nunca quedó bajo dominio babilónico. Las campañas de Nabucodonosor en el Levante, especialmente las dirigidas contra Jerusalén y Tiro, marcaron la transformación definitiva del imperio neobabilónico en la principal potencia del antiguo cercano Oriente. Aún así, sus logros militares han sido objeto de debate, ya que las fronteras del imperio no se expandieron de manera significativa hacia el final de su reinado, y nunca logró conquistar Egipto. De hecho, su mayor victoria siguió siendo la obtenida en la batalla de Carquemis, lograda incluso antes de convertirse en rey. El monarca babilonio cumplió con el papel tradicional de gran constructor y restaurador, ya que los proyectos arquitectónicos eran fundamentales para legitimar el poder real. Nabucodonosor llevó a cabo una profunda transformación de Babilonia, cuya imagen histórica y arqueológica actual corresponde en gran medida a las obras realizadas durante su reinado. Estos proyectos fueron posibles gracias a la prosperidad económica derivada de sus conquistas. Entre sus logros se destaca la restauración de varios templos, especialmente la del templo de Marduk, la Esagila, así como la finalización del gran Sigurate Temenanki, también dedicado a esta deidad. Además de los edificios religiosos, Nabucodonosor impulsó grandes construcciones civiles y militares. Uno de los proyectos más significativos fue la Puerta de Istar.
una entrada ceremonial monumental decorada con ladrillos vidriados de color azul y amarillo, adornados con figuras de toros y dragones asociados a los dioses Hadad y Marduk. También restauró el Palacio Sur dentro de las murallas de la ciudad, construyó un nuevo Palacio Norte frente a la puerta y rehabilitó la calle procesional, que atravesaba la ciudad pasando por la puerta de Ishtar. Esta vía estaba decorada con relieves de leones, y conectaba importantes zonas ceremoniales y religiosas de la ciudad. Además, Nabucodonosor edificó un tercer complejo palaciego, conocido como el Palacio de Verano, situado más al norte. Sus obras no se limitaron a Babilonia, ya que también desarrolló proyectos en Borsippa, donde restauró el templo Esida, dedicado al dios Nabú, y su Sigurat. También trabajó en otros templos, como el dedicado a la diosa Gula, y reforzó las murallas de la ciudad. Entre sus grandes proyectos de infraestructura destaca el canal Narsamás, destinado a transportar agua desde el Éufrates, así como la llamada Muralla Media, una importante estructura defensiva pensada para proteger Babilonia de posibles invasiones desde el norte. Este énfasis defensivo en la región septentrional se refleja también en la fortificación de ciudades como Kish, mientras que las ciudades del sur, como Ur y Uruk, permanecieron menos protegidas. Nabucodonosor también impulsó la construcción de un gran canal que conectaba el Éufrates con el Taigres, conocido posteriormente como el Canal Real o Canal de Nabucodonosor, una obra que transformó la agricultura de la región, aunque su finalización se produjo bajo el reinado de Nabonido, el último monarca del imperio neobabilónico. Nabucodonosor murió en Babilonia en el 562 a.C. La última tablilla conocida de su reinado está fechada el mismo día que la primera de su sucesor, Amel-Marduk, lo que sugiere una transición inmediata. Es probable que Amel-Marduk ya ejerciera funciones administrativas durante los últimos meses de vida de su padre, quien posiblemente estaba enfermo. Tras un reinado de 43 años, el más largo de su dinastía, Nabucodonosor fue recordado de manera positiva por los babilonios. Sin embargo, la sucesión no fue del todo sencilla. Amel-Marduk no era el hijo mayor superviviente, y su elección como heredero resulta enigmática, especialmente considerando que algunas fuentes sugieren una relación conflictiva entre padre e hijo. Existen indicios de que Amel-Marduk pudo haber sido encarcelado en algún momento por su padre, quizás debido a tensiones políticas o a una proclamación prematura como rey en ausencia de Nabucodonosor. Incluso se ha planteado la posibilidad de que el monarca tuviera la intención de reemplazarlo como heredero, pero falleció antes de hacerlo. En una de sus últimas inscripciones, escrita décadas después de su ascenso al trono, Nabucodonosor afirmó haber sido elegido por los dioses incluso antes de nacer. Este tipo de afirmación era común en gobernantes cuya legitimidad era cuestionada, lo que resulta llamativo en su caso, dado que era el heredero legítimo. Una posible interpretación es que esta declaración buscaba reforzar la legitimidad de su sucesor, Amel-Marduk, cuya posición política parecía más débil y controvertida. Ningún documento babilónico contemporáneo conserva el nombre de la esposa de Nabucodonosor. Según el historiador Beroso, su nombre habría sido Amitis, hija de Ciaxares. Este relato sugiere un matrimonio político destinado a reforzar la alianza entre Babilonia y los medos. Aunque Ctesias menciona una Amitis casada con un rey persa, suele considerarse más probable su vínculo con la familia real babilónica. Dado que Astiages era demasiado joven en esa época, es posible que Amitis fuera en realidad hija de Ciaxares y hermana de Astiages. La tradición atribuye a Nabucodonosor la construcción de los jardines colgantes de Babilonia para su esposa, recreando un paisaje similar al de Media. Sin embargo, hasta hoy no existe evidencia arqueológica concluyente de su existencia. Nabucodonosor tuvo varios hijos, entre los que destacan Marduk-Nadinaí, probablemente el primogénito y heredero inicial, Ean-Nasar-Usur, mencionado como príncipe en documentos administrativos, Amel-Marduk, quien finalmente lo sucedió, pese a no ser el hijo mayor y tener una relación conflictiva con su padre. Otros príncipes como Marduk-Sumusur,
Musesib Marduk y Marduk Nadinsuni, conocidos por menciones aisladas en textos. También se conocen tres hijas. Casaya, vinculada a Neriglissar mediante un posible matrimonio. Ininetirat, documentada en registros legales. Bauasitu, mencionada como propietaria en textos económicos. Existe la posibilidad de que otra hija se casara con Abonido, lo que explicaría su ascenso. Finalmente, Heródoto menciona a una reina llamada Nitocris como figura importante del imperio, pero su identidad es incierta y probablemente esté mezclada con elementos legendarios. Algunos estudios modernos han sugerido que podría tratarse de la esposa de Nabonido, aunque esta identificación sigue siendo hipotética. Debido a la escasez de fuentes, la imagen histórica de Nabucodonosor ha variado bastante con el tiempo. En general, ha sido considerado el monarca más importante del imperio neobabilónico, aunque su carácter sigue siendo difícil de definir. Durante mucho tiempo, los historiadores pensaron que había sido sobre todo un rey constructor, ya que sus propias inscripciones casi no hablan de campañas militares, a diferencia de los reyes del imperio neoasirio, que sí exaltaban sus guerras. Esta visión comenzó a cambiar cuando el historiador Donald Wiseman publicó las Crónicas Babilónicas en 1956, lo que permitió reconocer también su papel como estratega y conquistador. Aún así, incluso hoy resulta complicado definir su personalidad. Según la historiadora Youssef El-Ayi, fue claramente un conquistador y un gobernante eficaz, además de un gran constructor que restauró Babilonia tras años de conflictos. Sin embargo, la falta de fuentes hace que sepamos muy poco sobre su carácter personal. En la tradición judía y bíblica, su figura adquiere un tono mucho más complejo. Tras la caída de Babilonia en manos de Ciro el Grande en el 539 a.C., los judíos exiliados pudieron regresar, pero el recuerdo del cautiverio babilónico perduró profundamente. En el libro de Jeremías, Nabucodonosor es descrito como un león y un destructor de naciones, reflejando la visión de enemigo del pueblo judío. Sin embargo, también aparece como un instrumento de Dios, incluso llamado su siervo, lo que indica una interpretación teológica en la que su poder formaba parte de un plan divino. Por otro lado, en el libro de Daniel su figura es más contradictoria. Allí aparece como un rey autoritario y cambiante, primero ordena castigos severos, pero luego reconoce el poder del Dios de los hebreos tras presenciar hechos milagrosos. En uno de los relatos más conocidos, pierde la razón durante un tiempo y vive como un animal antes de recuperar su cordura, lo que simboliza la humillación de los poderosos ante lo divino. Estas diferencias han llevado a algunos estudiosos a pensar que ciertos episodios atribuidos a Nabucodonosor en la tradición bíblica podrían estar influenciados por la figura de Nabonido, último rey del imperio, del que también existen relatos sobre episodios de locura. En tradiciones posteriores, su figura llegó a mezclarse con la de otros gobernantes como Asurbanipal, Artajerjes III o Antíoco IV Epífanes, lo que demuestra hasta qué punto su imagen se convirtió en un símbolo del poder absoluto, a veces temido y otras reinterpretado. Autores posteriores también ampliaron su figura con elementos legendarios. El historiador Al-Tabari le atribuyó conquistas que en realidad pertenecieron a otros reyes, mientras que Estrabón lo incluyó entre conquistadores casi míticos. En conjunto, Nabucodonosor aparece como una figura histórica poderosa pero difícil de encasillar, un rey conquistador, constructor y símbolo tanto de dominio político como de interpretación religiosa en distintas culturas. Nabucodonosor II fue una de las figuras más complejas y trascendentales del mundo antiguo. Su reinado consolidó al imperio neobabilónico como la gran potencia de su tiempo, no solo mediante campañas militares, sino también a través de una ambiciosa política de construcción que transformó por completo a Babilonia. Sin embargo, su figura no puede entenderse únicamente desde la historia política o militar. La escasez de fuentes directas ha dejado muchos aspectos de su personalidad en la incertidumbre, lo que ha permitido que distintas tradiciones, especialmente las bíblicas,
lo reinterpretaran de formas muy distintas, desde instrumento del poder divino hasta tirano castigado por su soberbia. Esta dualidad, entre el gobernante histórico y el personaje simbólico, explica por qué su memoria ha perdurado durante siglos. Nabucodonosor no solo fue un rey poderoso, sino también una figura que trascendió su tiempo, convirtiéndose en un símbolo del poder, la ambición y sus consecuencias en la historia humana. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video. Si es así, quieren más contenido como este, coméntenme y díganme qué otros personajes históricos quieren ver pronto en el canal. Nos vemos en un próximo video y adiós.